Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Estamos en época de Halloween, en el mes del terror, un mes muy misterioso para mucha gente. Para otras personas podrá ser un mes común y corriente como cualquier otro mes del año, pero para otras personas el octubre es un mes bastante misterioso, un mes lleno de historias, historias sobre fantasmas, sobre brujas, sobre zombies, sobre monstruos y sobre vampiros. Y me quedo en este tema de los vampiros porque es un tema fascinante, es un tema que apasiona a muchas personas y un tema con un amplio mercado a nivel mundial de entretenimiento. Tenemos literatura, ese famoso libro de Bram Stoker llamado Drácula. Tenemos películas como Nosferatu y como Inframundo, etc. Y la historia que les traigo el día de hoy es una historia real, es un hecho que ocurrió en el pasado y que sirvió precisamente de inspiración para todas estas historias modernas, para toda esta ola de entretenimiento vampírico que tenemos hoy en día. Y la persona que protagoniza nuestra historia es una mujer que además actualmente al día de hoy ostenta el récord, ostenta el título de la mayor asesina serial de la historia, la mujer que más personas ha matado, la mujer que más asesinatos ha cometido, con un saldo entre 600 y 650 asesinatos, una cifra bastante grande y que dudo mucho otra mujer en algún momento llegue a superar. Lo curioso es que la mayoría de víctimas eran mujeres y mujeres muy jóvenes, entre los 9 y los 16 años de edad. ¿Qué razón tendría una mujer para matar más mujeres, en especial entre 9 y 16 años de edad? Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Te presento a Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, la reina de la sangre. Elizabeth era una mujer obsesionada con la belleza. Y no solo obsesionada con la belleza, sino que tenía unas creencias bastante extrañas, bastante mórbidas. Ella creía que la sangre de las muchachas jóvenes entre los 9 y 16 años era la solución para poder detener el envejecimiento, para poder conservar su juventud. ¿Y cómo la usaba? Simplemente se untaba por todo su cuerpo, se embarraba en sangre desde la corona de su cabeza hasta la punta de los pies. Prácticamente se bañaba en sangre. También se dice que se tomaba esta sangre para también rejuvenecer internamente, para que sus órganos rejuvenecieran igual que su cuerpo exteriormente. Pero antes de hablar de todo lo que ella hizo, vamos a hablar de su infancia, vamos a hablar de su niñez, de su proceso. Vamos a hablar de cómo pasó de una dulce y tierna niña a ser una condesa cruel, una mujer espeluznante. Elizabeth nació en una de las familias más poderosas y adineradas de Transilvania, esta mítica región de la cual surgen todas estas leyendas sobre vampiros. Recordemos que de allí también proviene Vlad Tepes, Vlad el Empalador, mismo personaje quien años más adelante se inspiraría el escritor Bram Stoker para crear su famoso libro Drácula. Incluso se dice también que Elizabeth fue descendiente de Vlad Tepes. Esto por supuesto nunca se ha confirmado, siempre ha sido un rumor. Sus padres eran Ana y Jorge Bathory, quienes además también eran primos. Y es que en esta época era muy común la endogamia, que era el cruce entre parientes de la misma familia. Y esto se hacía más que todo para que las riquezas, para que el poder se conservara dentro de la misma familia y no se dispersara. Su tío era nada más y nada menos que Esteban Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre 1575 y 1586. De manera que Elizabeth era parte de la nobleza, hacía parte de la familia noble. Y esto es muy importante y más adelante veremos por qué. Se dice también que Elizabeth en su niñez sufría de unos ataques bastante extraños, algo que hoy podríamos considerar como epilepsia y que algunas personas creen que pudo haber sido la causa de su desviación mental años más adelante. Pero todo esto no llegó a ser más que un rumor, parte de la historia. A los 11 años Elizabeth fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, un conde de tan solo 16 años. Y un año más adelante Elizabeth pasaría a vivir al castillo de su prometido, donde compartiría con la familia de él y compartiría también con su suegra Úrsula, con quien nunca tuvo una buena relación. Allí Elizabeth recibiría formación, educación y varios estudios en los cuales siempre destacó muy bien. Se sabe incluso que ella llegó a hablar varios idiomas.
A los 15 años por fin Elizabeth se casaría con su primo el conde, quien para en ese entonces tendría 20 años. Luego de eso pasaron a vivir al castillo de Cactis. Lo malo para Elizabeth fue que junto con ellos se iría su suegra Úrsula y algunos otros miembros de la familia. Ya luego en el no tan feliz matrimonio empezaron a surgir muchos problemas y uno de ellos, además de la mala relación y convivencia con su suegra Úrsula, era que el conde permanecía mucho tiempo por fuera de casa. Y esto se debía a que el conde estaba muy involucrado en batallas y guerras de la época. Se sabe incluso que al conde le encantaba empalar a sus enemigos, por lo que fue apodado el Caballero Negro de Hungría. Luego, en el año 1604, el conde fallecería a causa de una enfermedad provocada por una de sus batallas, dejando así viuda a la condesa a sus 44 años. Según sus acusadores, es aquí cuando comienza el exceso de poder de la condesa y empieza su historial criminal. Como la condesa odiaba tanto a su suegra, lo primero que hizo fue desterrarla del castillo a ella junto con toda su familia. Solo conservaría sus sirvientes para posteriormente torturarlos y asesinarlos uno por uno porque según ella se lo merecían. En una ocasión, una de sus sirvientas estaba peinando su cabello y esta en un descuido tironeó de él. La condesa estaba tan furiosa que rápidamente volteó y le propinó una fuerte bofetada en su rostro. La bofetada fue tan grande que incluso la hizo sangrar y parte de esa sangre salpicaría en la piel de la condesa. La condesa ya, a sus 44 años, tenía una que otra arruga sobre su piel, pero esta le pareció ver que en una de las partes donde cayó la sangre de la desafortunada muchacha, una de sus arrugas desaparecía. La condesa estaba muy fascinada por lo que acababa de presenciar y comenzó a interesarse más y más en la sangre y en los efectos que ésta tendría sobre la piel. Así que ordenó a sus sirvientes la muerte de la infeliz muchacha y pidió que guardaran su sangre en algunos recipientes, y luego ella usaría esta sangre con fines estéticos sobre su piel. Luego de este acontecimiento, la condesa comenzaría su descenso escalonadamente hacia la locura. Comenzó a interesarse cada vez más en la brujería, sobre todo en aquellos temas que estaban relacionados con la sangre. Empezó a consultar más los brujos de su propio castillo, quienes eran tres: Helena, Pirosca y Dorotea. Con la ayuda de ellas y de otros sirvientes, comenzaron a conseguir muchachas entre 9 y 16 años, de familias humildes que habitaban en la región. Todo esto para llevar a cabo sus rituales sangrientos. Rituales que consistían en diferentes niveles de sufrimiento, todos ellos relacionados con el derramamiento de sangre. Uno de ellos era azotar a sus víctimas hasta que sangraran, porque a Elizabeth le encantaba ver cómo salpicaba sangre por todas partes. También se dice que en una ocasión le cosió la boca a unas de sus sirvientas solo porque consideraba que éstas hablaban demasiado. También se dice que Elizabeth les amputaba o les quemaba los genitales a las jovencitas. Y también le gustaba utilizar instrumentos de tortura ya conocidos como la dama de hierro o jaulas con púas por dentro. Poco tiempo después de eso, Elizabeth logró convencer a un pastor local para que pudiera llevar a cabo un entierro respetable y cristiano de dichas jóvenes. Pero cuando las víctimas empezaron a aumentar, el religioso empezó a sentirse algo incómodo y a tener muchas dudas sobre las misteriosas muertes de estas jóvenes, negándose poco tiempo después a seguir enterrándolas. Esta es la versión del pastor, quien fue el que denunció el caso oficialmente ante el rey Matías II. A Elizabeth no le quedó otra opción que empezar a enterrar a sus víctimas en lugares cercanos de la región. Incluso empezó a arrojarlas por ríos, lo cual era una pésima idea, ya que los lugareños empezaron a encontrar cadáveres por todas las partes de la región. Un dato importante es que en aquella época era muy alta la tasa de mortalidad infantil, por lo que no era muy extraño que tantas jóvenes murieran. Sin embargo, Elizabeth empezó a afrontar un gran problema, que amenazaba con poner fin a su ya macabra costumbre. Y es que las muchachas jóvenes y humildes empezaron a agotarse, por lo que a Elizabeth, en medio de su desesperación, se le ocurriría un plan B. Plan B que sería el peor error de su vida, y que marcaría el principio de su final, y que llevaría al rey Matías a meter cartas en el asunto y a empezar a investigar.
Y es que a Elizabeth no se le ocurriría otra idea sino empezar a convocar jóvenes de familias importantes, familias aristócratas y familias adineradas, con la promesa de llevarlas al castillo y brindarles formación y educación. Pero con el tiempo, estas muchachas también empezaron a morir igual que las anteriores, lo cual alertó a gente importante que empezó a cuestionarse sobre qué pasaba realmente en el castillo de Cactice. En 1610, el rey Matías II ordenó al conde palatino Jorge Turzó, quien también era primo de Elizabeth y quien además estaba enemistado con ella, a que llevara la investigación del caso. Según el testimonio de este conde, acompañado de sus soldados llegaron al castillo y como Elizabeth carecía de ejército, no encontraron resistencia alguna. Lo primero que verían a las afueras del castillo es a una joven sirvienta atada a un cepo, quien tenía signos de haber sido apaleada. Esto no llamó mucho la atención a los soldados, ya que era una costumbre en aquellos días, pero al ingresar al castillo y tras explorar todos los recovecos de este, empezaron a encontrar cosas espantosas en algunos rincones. En una de las salas principales encontraron dos muchachas desangradas y una de ellas aún respiraba. Decidieron bajar a las mazmorras, donde allí encontraron una docena de muchachas con signos de haber sido torturadas y agujeradas. Algunas de ellas incluso estaban amputadas. Pero la sorpresa mayor se la llevaron en los sótanos, ya que allí reposaban más de 50 cadáveres exhumados y un diario en el que Elizabeth tenía un registro de todas las muertes y de todas las víctimas, aún en detalle. Luego de aquel macabro descubrimiento, empezaría el proceso y el enjuiciamiento de todos los involucrados. Todos los seguidores y ayudantes de Elizabeth fueron decapitados y quemados, incluyendo su mayordomo leal. A sus brujas les cortaron los dedos con unas tenazas al rojo vivo, todo por haber manchado sus manos de sangre cristiana. Luego de ello fueron quemadas vivas. Y también una joven de 14 años, ayudante de Elizabeth, llamada Katrina, fue condenada, pero por su corta edad y gracias a un testimonio de una sobreviviente, quien dijo que ella solo era usada, esta muchacha se salvó de la muerte, pero fue condenada a 100 latigazos. En cuanto a Elizabeth, por ser parte de la familia noble, la ley impedía que fuera enjuiciada y procesada, y a su primo, el conde, no le quedó otra opción que encerrarla en uno de los recintos de su propio castillo, sellándola completamente. Solo le dejó un agujero por donde pasarle la comida. El 21 de agosto de 1614, uno de los guardas vio que Elizabeth estaba acostada boca abajo en el suelo. La condesa había fallecido a sus 54 años de edad. Todos los habitantes de la región se negaron a enterrar el cuerpo de la condesa en el cementerio local, ya que consideraban este sitio un lugar santo donde los restos de un ser tan despreciable no podrían estar, por lo cual la familia de Elizabeth decidió llevar su cuerpo a su lugar de origen. Actualmente el paradero de su cuerpo es completamente desconocido y todos los documentos del caso, incluyendo el diario de Elizabeth, fueron sellados por más de un siglo, incluso se prohibió hablar de ella por mucho tiempo. Eventualmente todos estos documentos nunca se volvieron a encontrar, solo quedan registros en mención en algunos escritos y algunos extractos del diario de Elizabeth en algunos museos de Transilvania. Todo esto que les acabo de contar está entre historia y leyenda. No sabemos con certeza dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. Lo que sí sabemos con certeza es que la mayoría de estas muertes ocurrieron y que Elizabeth se untaba la sangre de sus víctimas para permanecer joven. Si bebía o no la sangre de sus víctimas también es un rumor, pero lo más probable es que sí. Y bueno amigos, si esta historia les ha gustado, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse. Hasta luego.